¿Supiste la noticia que acaban de abrir una bodega que llevaba muchos años cerrada, que sobrevivió a zares rusos, a dictadores, a guerras mundiales, a revoluciones y a muchas cosas más que han pasado durante muchos años de historia? Lo que las noticias nos dicen es que se acaba de abrir una bodega de Stalin. Sí, aquel dictador ruso que duró muchos años en el poder y que causó muchos, digamos que dolores de cabeza y más. Bueno, así dice la noticia, pero no fue completamente real que solo era de Stalin. El gobierno de Georgia abrió al público, por fin, después de muchos años, una bodega que estuvo completamente cerrada y sellada, con más de 40,000 botellas de vinos y licores. Estas, desde el siglo XIX o el siglo XX, están ahí guardadas. Esta bodega se encuentra en Tiflis, Georgia, y mucha de esta colección perteneció a los zares rusos Alejandro III y Nicolás II. Pero después de la Revolución Rusa, en 1917, se confiscó todo esto y se guarda en esta bodega, que después Joseph Stalin fue quien la custodiaba. Y así se fueron añadiendo diferentes vinos de Georgia que a el dictador, le encantaban. Pero a ver, ¿qué vinos tenían los zares? Muchísimo vino de Francia, les encantaban los vinos de Burdeos en especial, pero también de la Borgoña. Se encuentran en esta bodega vinos de más de 200 años de antigüedad, muchos vinos de Georgia de muy alta calidad, y todo esto se irá catalogando porque se sacará en subastas. Se dice que también puedes hallar ahí botellas que pertenecieron a Napoleón Bonaparte. ¿Supiste la noticia que acaban de abrir una bodega que llevaba muchos años cerrada, que sobrevivió a zares rusos, a dictadores, a guerras mundiales, a revoluciones y a muchas cosas más que han pasado durante muchos años de historia? Lo que las noticias nos dicen es que se acaba de abrir una bodega de Stalin. Sí, aquel dictador ruso que duró muchos años en el poder y que causó muchos, digamos que dolores de cabeza y más. Bueno, así dice la noticia, pero no fue completamente real que solo era de Stalin. El gobierno de Georgia abrió al público, por fin, después de muchos años, una bodega que estuvo completamente cerrada y sellada, con más de 40,000 botellas de vinos y licores. Estas, desde el siglo XIX o el siglo XX, están ahí guardadas. Esta bodega se encuentra en Tiflis, Georgia, y mucha de esta colección perteneció a los zares rusos Alejandro III y Nicolás II. Pero después de la Revolución Rusa, en 1917, se confiscó todo esto y se guarda en esta bodega, que después Joseph Stalin fue quien la custodiaba. Y así se fueron añadiendo diferentes vinos de Georgia que a el dictador, le encantaban. Pero a ver, ¿qué vinos tenían los zares? Muchísimo vino de Francia, les encantaban los vinos de Burdeos en especial, pero también de la Borgoña. Se encuentran en esta bodega vinos de más de 200 años de antigüedad, muchos vinos de Georgia de muy alta calidad, y todo esto se irá catalogando porque se sacará en subastas. Se dice que también puedes hallar ahí botellas que pertenecieron a Napoleón Bonaparte. ¿Supiste la noticia que acaban de abrir una bodega que llevaba muchos años cerrada, que sobrevivió a zares rusos, a dictadores, a guerras mundiales, a revoluciones y a muchas cosas más que han pasado durante muchos años de historia? Lo que las noticias nos dicen es que se acaba de abrir una bodega de Stalin. Sí, aquel dictador ruso que duró muchos años en el poder y que causó muchos, digamos que dolores de cabeza y más. Bueno, así dice la noticia, pero no fue completamente real que solo era de Stalin. El gobierno de Georgia abrió al público, por fin, después de muchos años, una bodega que estuvo completamente cerrada y